Soy Xóchitl González. Trabajo diseñando escenografía e iluminación para espectáculos en vivo, teatro y danza principalmente. Pues el papel de un diseñador de escenografía actualmente es como una codirección con el director, valga la redundancia, porque entre todo el equipo creativo y el director vamos a decidir cuál va a ser el tipo de montaje que vamos a hacer de la obra, cuál va a ser la estética, cuáles serán nuestros propósitos. Cada quien desde su área irá construyendo la obra y al escenógrafo le toca construir esa parte tangible, eso que se ve, que se toca. Va a diseñar el espacio donde va a suceder la acción, pero ese espacio va a tener un lenguaje que va a transmitir una serie de ideas, sensaciones, posturas al público. Hay montajes que son más complejos, más elaborados, y hay otros montajes que son un poquito más íntimos, más pequeños, menos elaborados. Entonces es variable, cada obra es distinta porque además el tiempo en el que se realiza muchas veces está determinado por quién produce y cómo se produce esa obra. El proceso creativo es largo, empezar por comprender cabalmente la obra, por intercambiar de la mejor manera las intenciones del montaje junto con el director y el equipo creativo y los actores. También trabajar la parte de la producción y visitar los talleres de realización para ir viendo los procesos, supervisar el proceso y finalmente también supervisar el montaje dentro del teatro para que las cosas funcionen. Un escenógrafo, no sé si le pase a los demás, pero a veces nos volvemos un poco aprensivos porque tratamos de prevenir justamente las dificultades, es decir, estamos un poco encima de todo el mundo hasta que nos cercioramos que finalmente aquello va a funcionar. Cada diseñador, al final de cuentas, responde a su propia historia personal. Este texto que escribió Mario Iván habla de la historia de Vincent Van Gogh, que tuvo una historia con tantos acontecimientos, peripecias y demás. Sucede la historia en muchos lugares, a veces va al pasado, al futuro, habla de otras personas, y si nos pusiéramos a llevar a cabo tal cual los espacios como se proponen en el texto, pues tendríamos que haber hecho una playa, un hospital, o la casa de una familia, la casa de otra familia, la guardilla, la casa de Arles, es decir, habrían sido muchísimos espacios que tendríamos que haber realizado para que se llevara a cabo cada espacio tal como está propuesto en la historia. Por lo tanto, fue asimilar la historia, el texto, proponer un solo espacio que fuera lo suficientemente neutro, pero al mismo tiempo versátil, y que con muy pocos elementos pudieran ellos establecer el espacio donde se encontraban. Habíamos decidido esto de los muros porque desde el origen de la idea de este montaje estaba la posibilidad de proyectar las fotografías de la pintura de Vincent Van Gogh. Por un lado, sí queríamos como unos espacios limpios que nos permitieran esas proyecciones, pero tampoco queríamos que cuando no hubiera proyecciones aquello parecieran sábanas colgadas. Entonces pensamos en estas texturas, haciendo pruebas con proyectores de video. Cuando no tienen proyección dan un aspecto
interesante porque es un poco como papel viejo de pinceladas. Y bueno, vuelve más interesante el espacio cuando no hay proyecciones, y cuando hay proyecciones se mezclan muy bien con las imágenes. La idea es que además de las temporadas que ya tienen ahorita en el Helénico y que muy probablemente tendrán el próximo año en otro teatro, también quieren girar la obra. La propuesta de la escenografía es que fuera algo que fuera muy fácil de viajar. Estos telones en realidad están sujetos por una cornisa y un zoclo que los mantiene tensos y unos trastos que ayudan a detener los costados, pero los trastos se pliegan, el zoclo y la cornisa también se desarman en 3 piezas, o sea, quedan en piezas bastante fáciles de llevar, y los telones, por supuesto, se doblan simplemente. El piso, los telones, todo se dobla y las piezas que son largas se fragmentan. Ya lo demás son básicamente los pocos muebles que se usan. La verdad es que es muy posible subir todo esto a un transporte no muy grande y moverlo para gira. En la obra se habla bastante de las cartas que se escribieron entre Vincent Van Gogh y Theo Van Gogh. Y efectivamente se escribieron como 600 o más de 600 cartas. Cuando tú ves las fotos del aspecto que tienen las cartas de Vincent, como el papel revolución, como ese estilo de papel, y además pues tiene no solamente lo que escribía Vincent, sino también hacía pequeños bocetitos, le mandaba dibujos a Theo de los cuadros que estaba pintando. Finalmente esas cartas tienen ese aspecto como de papel antiguo, de papel sepia. Eso nos gustó un poco para los muros, que tuviera este aspecto como de esas cartas y al mismo tiempo esta textura como de huellas, de brochazos. En realidad la escenografía lo que hace es acotar, es poner los límites donde va a suceder, ¿no?, la escena. Y eso te permite poder aislar tu escenario del resto del teatro. Lo demás no lo iluminas, iluminas solamente el escenario, y entonces el público puede olvidarse que está en un teatro y concentrarse en la historia y entrar en la ficción. Y creo que la siguiente parte que es sumamente importante para esta obra es la iluminación, porque la iluminación va dando los cambios de espacio, de atmósfera, de sensación, de dónde sucede cada escena. De alguna manera vas dirigiendo la mirada del público con la iluminación. El complemento realmente importante para la escenografía es la iluminación. Si tú ves la escenografía allí sola, vacía, sin que nadie esté presente en el lugar, es una cosa que no tiene pues mayor sentido o mayor mensaje. Sirve, toma sentido, cobra vida hasta que están los actores en escena y hasta que está sucediendo la acción dentro del escenario. Es que esa escenografía puede tener el sentido y la vida que intentamos darle, ¿no?, a ese espacio.